Muchas son las leyendas urbanas que relatan sucesos macabros ocurridos en casas abandonadas o deshabitadas. Viviendas que se visten de misterio por los testimonios de personas, quienes aseguran haber visto sombras tras las ventanas, oído gritos terroríficos o en el peor de los casos, ver a los mismos espectros deambulando por algunos pasillos o habitaciones de la residencia. En el Perú, una de las leyendas más conocidas y tal vez la más antigua, es la historia de la Casa Matusita, mítico lugar ubicado en el mismo corazón de Lima y que hasta el día de hoy, produce en la sociedad capitalina más de un testimonio de temor sobre su presencia. Si bien es cierto, un mito puede tener diversos orígenes o razones para ser creados, para muchos escépticos es justamente la ubicación de la Casa Matusita la que le ha dado a través de los años ese aire de misterio y temor dentro de la cultura limeña. Y es que desde sus inicios, la casa fue un punto de encuentro entre los lugares más respetados, temidos o enigmáticos de nuestra ciudad. Wiki Creepypasta. Wiki Creepypasta. La Casa Matusita. Muchas son las leyendas urbanas que relatan sucesos macabros ocurridos en casas abandonadas o deshabitadas. Viviendas que se visten de misterio por los testimonios de personas, quienes aseguran haber visto sombras tras las ventanas, oído gritos terroríficos o en el peor de los casos, ver a los mismos espectros deambulando por algunos pasillos o habitaciones de la residencia. En el Perú, una de las leyendas más conocidas y tal vez la más antigua, es la historia de la Casa Matusita, mítico lugar ubicado en el mismo corazón de Lima y que hasta el día de hoy, produce en la sociedad capitalina más de un testimonio de temor sobre su presencia. Si bien es cierto, un mito puede tener diversos orígenes o razones para ser creados, para muchos escépticos es justamente la ubicación de la Casa Matusita la que le ha dado a través de los años ese aire de misterio y temor dentro de la cultura limeña. Y es que desde sus inicios, la casa fue un punto de encuentro entre los lugares más respetados, temidos o enigmáticos de nuestra ciudad. En principio, debemos comentar que actualmente la casa está ubicada entre las avenidas Garcilaso de la Vega, una de las más importantes vías del centro, y España. Ahora bien, se sabe que en la antigüedad, según crónicas y mapas de la época, el sector que hoy ocupa la casa fue una zona de adoración religiosa en tiempos prehispánicos y ya en la colonia, fue el lugar exacto por donde pasaba la antigua muralla de Lima, la misma que servía tanto para la defensa militar de la capital como para separar a los ciudadanos entre españoles, indios y esclavos. Pero eso no es todo. En 1860 fue construida, al frente de la Casa Matusita, el llamado Panóptico de Lima, o cárcel principal de la ciudad, que tuvo vigencia hasta 1970 y que durante todo su período albergó desde delincuentes comunes y prisioneros militares hasta un presidente de la República, quien además llegó a morir en una de sus celdas. Es más, se dice, que tanto la Casa Matusita como los ambientes cercanos a ella, sirvieron en aquellas épocas como centros de interrogatorios para la delincuencia común y de militares sobre todo en las épocas de la Guerra del Pacífico que enfrentó a Perú y Chile. Por último, entre los hechos más recientes, se sabe que en la década de los 40, en otra acera aledaña, esta vez hacia el lado derecho de la casa, se alojó por mucho tiempo la antigua Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, hecho que aunque en apariencia inofensivo, es para muchos escépticos la razón fundamental para entender la extraña procedencia de este mito. La teoría de conspiración. Wiki Creepypasta. Wiki Creepypasta. La Casa Matusita. Muchas son las leyendas urbanas que relatan sucesos macabros ocurridos en casas abandonadas o deshabitadas. Viviendas que se visten de misterio por los testimonios de personas, quienes aseguran haber visto sombras tras las ventanas, oído gritos terroríficos o en el peor de los casos, ver a los mismos espectros deambulando por algunos pasillos o habitaciones de la residencia. En el Perú, una de las leyendas más conocidas y tal vez la más antigua, es la historia de la Casa Matusita, mítico lugar ubicado en el mismo corazón de Lima y que hasta el día de hoy, produce en la sociedad capitalina más de un testimonio de temor sobre su presencia. Si bien es cierto, un mito puede tener diversos orígenes o razones para ser creados, para muchos escépticos es justamente la ubicación de la Casa Matusita la que le ha dado a través de los años ese aire de misterio y temor dentro de la cultura limeña.
Y es que desde sus inicios, la casa fue un punto de encuentro entre los lugares más respetados, temidos o enigmáticos de nuestra ciudad. En principio, debemos comentar que actualmente la casa está ubicada entre las avenidas Garcilaso de la Vega, una de las más importantes vías del centro, y España. Ahora bien, se sabe que en la antigüedad, según crónicas y mapas de la época, el sector que hoy ocupa la casa fue una zona de adoración religiosa en tiempos prehispánicos y ya en la colonia, fue el lugar exacto por donde pasaba la antigua muralla de Lima, la misma que servía tanto para la defensa militar de la capital como para separar a los ciudadanos entre españoles, indios y esclavos. Pero eso no es todo. En 1860 fue construida, al frente de la Casa Matusita, el llamado Panóptico de Lima, o cárcel principal de la ciudad, que tuvo vigencia hasta 1970 y que durante todo su período albergó desde delincuentes comunes y prisioneros militares hasta un presidente de la República, quien además llegó a morir en una de sus celdas. Es más, se dice, que tanto la Casa Matusita como los ambientes cercanos a ella, sirvieron en aquellas épocas como centros de interrogatorios para la delincuencia común y de militares, sobre todo en las épocas de la Guerra del Pacífico que enfrentó a Perú y Chile. Por último, entre los hechos más recientes, se sabe que en la década de los 40, en otra acera aledaña, esta vez hacia el lado derecho de la casa, se alojó por mucho tiempo la antigua Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, hecho que aunque en apariencia inofensivo, es para muchos escépticos la razón fundamental para entender la extraña procedencia de este mito. La teoría de la conspiración. En cuanto a la casa, es una vivienda de 2 niveles. En el primer nivel, funcionan actualmente las oficinas de una entidad bancaria, mientras que el segundo piso está deshabitado, y es que una de las más importantes curiosidades de este mito es que aparentemente los fenómenos paranormales solo ocurren en el segundo piso y no en el primero. Esta extraña ubicación del fenómeno es justamente lo que produce cierta desconfianza entre los investigadores y escépticos al preguntarse, ¿por qué una casa solo puede estar embrujada en un determinado piso? Para ellos la respuesta no sería menos curiosa, pues para muchos la leyenda de la Casa Matusita no tendría sus orígenes en la cultura popular y los cuentos de aparecidos y fantasmas, sino que habría sido importada de las mentes y fantasías del gobierno estadounidense. En sí, la teoría de los escépticos se centra en que como la casa se encontraba cerca de la Embajada de los Estados Unidos, fueron estos, en pleno período de la Guerra Fría, quienes crearon y propalaron la leyenda para evitar que algún gobierno o cualquier ente enemigo pudiera habitar esa casa, sobre todo el segundo piso de la vivienda, en donde sería más fácil, según ellos, espiar las habitaciones contiguas de la embajada. Sin embargo, muchas personas mayores afirman que esta versión resulta imposible, pues aseguran haber conocido la historia de la Casa Matusita mucho antes de la década que los estadounidenses colocaran alguna embajada por los alrededores. Para ellos, el origen de la leyenda tendría menos que ver por cuestiones conspiranoicas y sí, con verdaderos eventos paranormales, producidos por crímenes violentos y cruentos, que los obliga a considerar a la casa no solamente como embrujada, sino además